que quizá es la película más relajada, la película más de director de cine que él hizo en su carrera. Una película para los que les gusta mucho el cine, llena de planos medios. Es una apoteosis de planos medios. Es quizá una de las películas que nos dan los prolegómenos de la Nouvelle Vague. Es del año 58, justo cuando la eclosión de la Nouvelle Vague está a punto de salir. Es una película que mira como un musical, aunque es una película de gángster. Es una película de gángster que también mira como una comedia romántica. Es una película que, en fin, yo creo que aunque no es un guión original de él, persigue un poco las relaciones de pareja que desde Johnny Guitar y Viena, o desde Dixon Steele y Gloria Graham en Un lugar solitario, te han perseguido. Parejas maduras que saben ya muy bien lo que tienen que hacer con su vida y lo que no tienen que hacer. Creo que es una de las películas mejores que se pueden ver ya por la televisión, porque por desgracia no se pone en los cines, porque ver esta película en Cinemascope, una película Metro-Goldwyn-Mayer, en un cine es un placer comparable a ver Centauros del desierto de John Ford. Para hablarnos de esta joya cinematográfica, insisto, no a lo mejor tenida por tal por la historia, pero sí ya cada vez más por mucha gente que amamos las películas y que amamos el cine, para presentar Chicago año 30, está hoy con nosotros Miguel Marías. Buenas noches, Miguel, que es uno de los críticos más queridos y más respetados de los últimos veintitantos años en España. Ha escrito varios libros en conjunto, pero sobre todo tiene docenas y docenas de artículos que examinan el mejor cine clásico que ha habido. Ha sido también director general de cinematografía en el ICA y bueno, yo creo que es un enamorado de esta película, como de otras muchas de Nicolas Ray, pero de esta en concreto, ¿por qué? Pues es difícil decir por qué. Yo creo que probablemente porque es la primera película de Ray que vi. Y entonces yo creo que me dio esa ocasión, que a medida que avanza uno en la vida y se hace más viejo, hay menos ocasiones de descubrir a un cineasta. Ese impacto de toparte de repente con alguien de que hasta ese día no has visto ni una sola película y que de repente dices, este tipo es absolutamente genial, quiero ver todas las demás. Que para mí eso, que me pasó cuando no había oído hablar nunca de la política de autores, me parece que es el fundamento de la política de autores y que funciona igual con los libros. Tienes que creer en que hay alguien que es el cerebro rector de la película y un poco su creador o aglutinador por lo menos, pero que te transmite una visión. Y luego además me produjo una sensación que curiosamente no la había tenido nunca hasta aquel día, y me pasó luego con otras películas de Ray, y luego me pasó también con las primeras de Godard, que era que al salir del cine eché a correr. Nunca he sabido muy bien por qué, y me lo he preguntado muchas veces, porque una sensación que la tuve con Chicago año 30, pocos días después la tuve con Los dientes del diablo, la tuve también con Jesse James de Ray un poco después, en esa pesquisa de las películas suyas por los diferentes cines de los barrios más extremos de Madrid, donde todavía estaban a punto de caducar películas estrenadas con retraso. Y luego la tuve también cuando salí del parque móvil ministerial, de aquel cineclub pintoresco que había, me parecía un decorado. Me parecía el decorado del final de La casa de bambú de Samuel Fuller, y que era muy bonito. Y cuando vi a Abu de Suf por primera vez. Y poco después me pasó también lo mismo con Bir Sabi. Entonces, esa conexión inicial además entre Pues podrías haberte presentado una Olimpiada para correr, ¿eh? y Godard, la verdad es que luego me ha funcionado siempre. Y en el fondo, claro, al final luego he llegado a pensar que en el fondo Godard era un poco la mezcla de Nicolas Ray y Jean Rouch, que es una mezcla un poco rara, pero que quizá explique algunos desconciertos ante su... Pero ¿cuál sería la originalidad de Party, el de Chicago año 30? Luego, pensando ya en ella y una vez que he llegado a conocer toda la obra de Ray, creo que sigue siendo la que más me gusta. Y probablemente es la que más me gusta porque, aunque él dijo que nunca aspiraba a la madurez y que él se sentía siempre inmaduro, yo creo que en el fondo, por lo menos también uno al hacerse más viejo, va prefiriendo películas más serenas. Yo antes las películas más me gustaban eran a lo mejor Pierrot el Loco, ahora es más bien El río de Renoir. Es la película de Ray más madura, más serena, más unida al clasicismo con el que por otra parte estaba siempre en ruptura, y en el que incluso hace un entronque con una tradición del cine de hacer una película en una productora como la Metro, que no era de las más arriesgadas, y con unos actores muy tipificados y además que ya estaban en su momento, digamos, de inicio de decadencia. Una decadencia que está casi en el borde con la esplendorosa madurez. Pues yo creo que Robert Taylor maduró bien y se endureció, que era un poquito galán blanco, Margarita Gautier. Guapita. Y luego, por otra parte, en cambio, Sid Charisse, poco después estaba ya un poco venida a menos, pero todavía tenía en ese momento un esplendor unido a una cierta amargura.
Entonces, esta historia, que es un poco la misma historia de Johnny Guitar, de Busca tu refugio, etcétera, de una pareja de malheridos por la vida, solitarios y decepcionados, que intentan, digamos, hacer un último ensayo de ayudarse mutuamente y de formar una pareja, quizá fuera producto de que en aquel momento, me parece que es cuando conoció él a Betty Uti, que actúa como bailarina, como corista en la película, y con la que se casó en octubre del 58 y vivió con ella 3 años o 4, y parece haber sido uno de los matrimonios, junto con el último quizá, menos desgraciados de la tormentosa vida de Ray. Quizá tenía ese momento del enamoramiento en el que apostaba por la pareja, cosa que es más bien rara en sus películas, suelen ser muy decepcionadas y muy amargas. Sí, señor, estamos de acuerdo, porque por eso decía yo que era como muy relajada y corresponde a un momento feliz en la vida de Nicolas Ray. Además de Miguel María, nos acompañan hoy Eduardo Torres Dulce. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, José nuestro Luis. Fiscal favorito, nuestro cinéfilo favorito, que ya le conocen ustedes, estuvo aquí presentando Cantando bajo la lluvia. Y Juan Cobos. Muy buenas noches, don Juan, ¿qué tal estás? También te gusta mucho Nicolas Ray, le has conocido personalmente, mucho. Has sido amigo suyo. Como un amigo, sí. Como un amigo. Y bueno, pues vamos a ver esta película. Inmediatamente se va a inundar la pantalla de luz y de color, en una película de gángster, yo diría que muy poco usual, pero en cambio que ha tenido una enorme descendencia en su manera de ser contada, de ser narrada y de ser planificada. Con todos ustedes, Chicago, año 30, de Nicolas Ray. Bueno, pues aquí estamos, todavía instalados en esa magnífica, elegante y suave grúa, que es el plano final de la película, mientras la pareja se va alejando. Una película hecha absolutamente en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer en Culver City, salvo un plano, el plano del puente, que es en el muelle de San Pedro, en Los Ángeles. Y nada más deciros que mientras Nicolas Ray filmaba esta extraordinaria película, pues en el año 58 nacía la Nouvelle Vague, como os comentaba antes. Elvis Presley era llamado a filas, que fue un acontecimiento en el mundo, docenas y docenas de fotografías en todos los periódicos. Fue la Expo de Bruselas, cuando eligieron aquel símbolo que era el modelo del átomo en 110 metros, llamado el atomio. Murió Juan Ramón Jiménez, y hubo una nueva estrella en el fútbol, cosa que a ti y a mí nos gusta mucho, Eduardo, que fue Pelé en el Mundial de Suecia. Murió Pío XII y vino Juan XXIII, que fue una especie de cataclismo en la Iglesia, y vendría a partir de ahí el Vaticano II. Hubo un Nobel muy conflictivo para Boris Pasternak con Dr. Zhivago, y bueno, pues en los estudios Sevilla Film, aquí a 2 pasos prácticamente de donde estamos, murió Tyrone Power, y fue también un suceso enorme en el mundo del cine y sobre todo en el mundo español. Y bueno, pues tú mismo, Eduardo, cuéntanos algo que te haya parecido esta película que todavía tenemos tan reciente como Bueno, yo creo que te has dejado un acontecimiento importante, y es que el Real Madrid, mi equipo favorito, ganó la 3ª Copa de Europa. ¿En Bruselas? Es casi más importante. En Bruselas. En Bruselas, viéndose el Atomium, nada más. El plano del Atomium con el equipo fotografiado en las fotos, ¿no? Pero en fin, este es otro dato importante del año que no sé, yo creo que porque eres del Atlético de Madrid se te ha olvidado decirlo. No, soy del Sporting, bueno, y del Atleti y de muchos. Pues la verdad es que yo he salido corriendo, como decía Miguel, tras ver Particle Chicago año 30, ¿no? Yo quisiera empezar el coloquio por hablar, como siempre, de los temas que siempre decían, del fondo y de la forma, esas cosas, ¿no? Lo que más me gusta de Chicago año 30 es el carácter de los personajes y la textura de la historia, concretamente, algo que ya ha apuntado Miguel y has apuntado tú también en la presentación. Esos personajes atrapados un poco por su pasado, que escapan del pasado concretamente, de la soledad, todos son solitarios, incluido el gángster Rico Angelo concretamente, pero lo más importante es alguna frase en un momento determinado que yo creo que dice el propio Robert Taylor, es "yo no tengo miedo". Yo creo que eso es quizás una definición moral muy de todos los personajes de la carrera de Nicolas Ray. No tienen miedo, pese a que puedan perder, y en este caso se lo juegan toda una carta para escapar del mundo. Cicharis del mundo ese del cabaret, él para escapar de esa frontera de la legalidad, prácticamente incursa en la ilegalidad, que es el abogado de ese grupo mafioso de Rico Angelo, ¿no? Y luego otra cosa que aparecerá, y no quiero quitar el tiempo a todos los demás, es el fabuloso estilo visual de Nicolas Ray, el uso del scope, la integración del color, de los decorados,
esa manera de filmar que tú has dicho, todas las secuencias, que ya habrá ocasión de decirlo. Yo creo que esa armoniosa unión del elemento moral de la película narrativa y de la estructura formal es lo que le da, bueno, no estamos con la euforia de Cantando para vivir, pero sí una sensación que puede producir lo que decía Miguel, echar a correr una vez que acaba la proyección de Chicago año 30. Pero eso tiene mucho más mérito que una película de gángsters, ¿no? Una película como dura, una película que no necesariamente muestra hemoglobina, sangre, pero que es una película durísima también. Durísima, pero además hecha como se hacían las películas en esos tiempos, es decir, sin planos de muerte a cámara lenta, sin hemoglobina, sin un montón de cosas que luego se han hecho muy famosas y que inundan el cine moderno. Pero por una casualidad parece que lo de la carrera se ha hecho general, porque nosotros, recuerdo que en ese momento